La reforma fiscal, llamada Ley de Modernización Fiscal, que ha propuesto el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional, va a afectar a todo el mundo. Algunos economistas dicen que mayor impacto será en los ricos, porque tendrán que empezar a pagar impuestos que habían dejado de pagar, la clase media y sobre todo a los más pobres. El gobierno pretende llevar a las arcas del Estado más de 122.000 millones de pesos anuales como consecuencia de la aplicación de la reforma fiscal que se piensa implementar. Las reformas son odiosas, tediosas y hay que pagar un precio político. Si el Congreso le aprueba esta reforma fiscal al presidente Luis Abinader, como está contemplada, el presidente Luis Abinader, que es un bastante joven, puede estar seguro que se va a sepultar políticamente. Pero en la historia quedará plasmado como ese terremoto en la economía que producirá la reforma fiscal. Y es que esta propuesta pretende aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, a las bebidas alcohólicas, según el grado de alcohol, a los servicios digitales. El malvete de los vehículos será aumentado en un 100%. Los que pagaban 1.500 vamos a pagar 3.000. Y los que pagaban 3.000 van a pagar 6.000. Pero no solamente se queda ahí. Se aumentará la base del ITEVI y muchos productos que no pagaban ITEVI pagarán ITEVI. El ITEVI se va a llamar ahora, a partir de que se apruebe esta ley. El ITEVI es Impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados. A partir de esta ley, cuando se apruebe, se llamará IVA, Impuesto al Valor Agregado. Además de ampliar la base del ITEVI, se va a ampliar la base del IPI, lo que se llama Impuesto al patrimonio inmobiliario. Es decir, que todo el que tenga una propiedad que cueste más de 5.025.380 pesos con 75 centavos, pagará por la diferencia el 1% anual. Si alguien tiene una casa que cuesta 10 millones de pesos, pues la diferencia es de 4 millones y tanto. Al aplicarle un 1%, pues pagará más de 40.000 pesos en el año de impuesto. Pero no se queda ahí. La reforma fiscal va a agravar prácticamente todos los productos de la canasta familiar. Solamente estarán exentos 7: el arroz, el pan, el pollo, la leche, el huevo, la yuca y el plátano. Después, todos serán gravados. ¿Cuáles servicios y productos no pagarán impuestos? Los medicamentos, los insumos de bienes de capital en el sector pecuario, los abonos y sus componentes, los combustibles, el servicio a la enseñanza, si está acreditado por el Ministerio de Educación y la MESIN, el transporte público, la energía eléctrica, el agua potable, la recogida de basura y los alquileres de vivienda familiar. Después,
probablemente hasta el aire tendrá su impuesto. Pero quisiéramos compartir con los amigos oyentes las reacciones que ha producido esta propuesta de reforma fiscal. Ha generado incertidumbre y rechazo en varios segmentos de la población. Se ha manifestado en ese sentido la Asociación de Industriales, el Consejo Nacional de Empresa Privada, la Federación de Comerciantes. Esta propuesta de aumentar la base del ITEVI para gravar varios productos de la canasta básica familiar ha sido el tema de una parte importante de la ciudadanía. Las organizaciones sociales piden a Abinader posponer la reforma para el año 2025. El presidente de la Cervecería Nacional advierte sobre la disminución de las ventas y el obispo de Santiago afirma que se debe controlar el gasto público para que la reforma fiscal de aplicarse sea eficiente. Pero veamos cuáles han sido las reacciones de los economistas. La mayoría de los economistas se han mostrado a favor de la reforma fiscal porque es una necesidad aplicar una reforma fiscal. Ahora, de la forma como el gobierno pretende aplicarla, no es lo más sabio. Y hay que decir que desde los años 80, los gobernantes no han sincerizado la finanza pública. Y la última reforma que se recuerda que tocó a los ricos fue la reforma de 1992, cuando gobernaba el doctor Joaquín Balaguer. Entonces, ¿qué dicen los economistas? El economista Isidoro Santana es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno de Danilo Medina y Jaime Aristi Escudero. Dicen que el proyecto a la reforma fiscal debió de ser más ambicioso. Ellos dicen que los más de 122.000 millones de pesos que pretende recaudar el presidente Luis Abinader apenas dará para cubrir un 1.5% del Producto Interno Bruto y que el déficit del país anda por los 3.1% del Producto Interno Bruto. Es decir que si bien es cierto que el gobierno conseguirá más recursos, pero no serán lo suficiente para mitigar la situación económica del Estado. Y en ese sentido, dicen ellos que esta reforma fiscal le permitirá eventualmente al presidente reducir el endeudamiento para cubrir el presupuesto nacional, si es que el presidente utiliza esos ingresos que va a recaudar para hacer las inversiones necesarias. Porque si el presidente pretende recaudar más de 122.000 millones de pesos para seguirlo gastando en este derroche, una nómina abultada, salarios de varias decenas de miles de cientos de pesos, personas que ganan 400.000, 500.000 pesos, que a veces no van a trabajo, no lo justifican, muchas personas que aportan a la campaña política y entonces después le pagan designándolo en un consejo de administración, lo colocan como asesor. Hay instituciones que tienen 3 y 4 asesores, ganando 700.000 pesos, 800.000 pesos, que no hacen nada. Entonces, si el dinero que se pretende recaudar es para cubrir parte del déficit y no tener que hacer tantos préstamos, porque el gobierno todos los años le aprueban una ley de gasto público, ingreso y gasto público, pero sin embargo tiene que recurrir a préstamos para poder cubrir el presupuesto del año. De todas maneras, los economistas dicen que es importante y nosotros no queremos de ninguna manera satanizar esta reforma fiscal.
si los gobernantes que hemos tenido desde el año 1996 hasta acá hubiesen hecho lo necesario, el país no tuviera un déficit fiscal tan alto como el que tiene. Y es que los gobernantes y el equipo económico que acompaña al gobernante, sabiendo el problema económico del país, ellos miran para otro lado. Y nunca han hecho lo que se necesita hacer, porque siempre cargan la balanza hacia el más pobre, y los gobernantes se han mantenido dándole exenciones a los empresarios y permitiendo la informalidad. Según el informe del Banco Central, aquí hay una informalidad en el sector laboral de un 54%. Y otro informe del Banco Central establece que en el año 2023 el 85.8% de la pequeña y mediana empresa operaron de manera informal y apenas el 14.2% estaba registrada de manera formal. ¿Qué significa eso? Que si una empresa opera de manera informal, no está pagando los impuestos que debe pagar al Estado. Si el gobierno hiciera lo siguiente, tomara esta medida que vamos nosotros a mencionar, no sería necesario implementar ese tipo de reforma fiscal tan odiosa como la que pretende el presidente Luis Abinader. ¿Qué debiera hacer el presidente de la República? En este caso Abinader, y otro que le suceda en el 2028 cuando sea. ¿Qué debiera hacer un gobernante? Tener una disciplina en el gasto público. Por ejemplo, la flamante Milagros Ortiz Bosch hizo un evento con los funcionarios en Punta Cana, en Jarro Café, y gastó, sale la prensa, no lo decimos nosotros, lo estamos inventando, 57 millones. 57 millones de pesos. Y vino con la excusa. Ella puso 30. Es que ella no tenía que poner nada. No, ella puso 22, que lo demás lo puso los empresarios. Pero como quiera se gastó el dinero, como quiera se gastó el dinero. 22 millones de pesos. Pero es que el Estado no tiene instituciones con salones de reuniones, o no podían hacerse cementadas esas actividades, que tenían que irse para Jarro Café a comer caviar y a tomar buenos vinos. Entonces, si el gobierno o si los gobiernos no se disciplinan en el gasto, vamos siempre a tener un déficit y habrá que estar recurriendo a préstamos. Pero el Estado, el gobierno debe reducir la nómina pública. La nómina pública del Estado, el gobierno cabe 4 o 5 veces, es 4 o 5 veces el Estado mayor que el Estado. Así es. La nómina pública es para un país que sea 4 o 5 veces el tamaño de este país. Otra cosa que el gobierno debe de hacer es dejar de pagar sueldos de varios cientos de miles de pesos a personas que no lo justifican y a personas que no tienen actitud, no tienen capacidad y que no prestan un servicio al gobierno. Pero también el gobierno debe reducir la escandalosa inversión en publicidad. Según Participación Ciudadana, y eso está ahí en el periódico hoy, nosotros vimos, dice Participación Ciudadana que en el año 2023 el gobierno invirtió unos 7.703 millones de pesos en publicidad. Y el Estado no tiene la necesidad de estarse publicitando de esa manera. Solamente Salud Pública, 2 o 3 instituciones del Estado deben publicitarse. Entonces, eso es un dinero que se está gastando por ahí. Pero otro entuerto que debe resolver el gobierno es evitar la corrupción. Ahora, el caso Camaleón, ahí dice que se fueron 1.300 millones. Se dice 1.300. Hay que ver, quizás son 5.000.
Entonces el gobierno debe evitar la corrupción. El gobierno debe evitar la evasión fiscal. Hay muchas empresas que consiguen amigos, padrinos en el gobierno y hacen sus actividades por detrás y no pagan impuestos al gobierno. La informalidad, que lo mencionamos anteriormente, pero lo mencionamos de nuevo, debe reducir la informalidad. Según el Banco Central, un 54% en el sector laboral que funciona de manera informal. Pero debe también reducir el déficit del sector eléctrico. Desde el año 2021 a 2023, el gobierno tuvo que invertir para cubrir el déficit en el sector eléctrico 4.000 millones, 4.005.6 millones de dólares. Que si usted lo multiplica por 50 por 1, son muchos millones de pesos en el sector eléctrico, solamente. Pero entonces hay un inflamante empresario de la comunicación, que lo ha dicho el mismo gobierno, lo ha dicho Marrancini, que debe más de 200 millones de pesos por factura eléctrica. Entonces el gobierno tiene que estar buscando préstamos para cubrir déficit que los consumidores de la energía eléctrica no lo pagan. Pero en enero de 2024, el déficit de las EDES era de 73 millones de dólares. El gobierno tiene también que reducir el déficit de las EDES. Porque por eso es que el gobierno uno dice, y la gente dice, ¿pero qué es lo que hace el gobierno, el dinero que recauda? Que vive cogiendo préstamos, todos los días un préstamo. Bueno, porque es un país que tiene un déficit de 3.1 del Producto Interno Bruto y vive buscando prestado para cubrir déficit.